También, excelente. Siendo entonces las 9:37 de la mañana del 5 de octubre del año 2024, iniciamos esta su tercera clase sobre el saneamiento inmobiliario como parte de esta maestría de Derecho Inmobiliario. El día de hoy le tenemos presencialmente al magistrado Darwin López, quien les dará la clase. Ya hicimos la autopresentación. Él es Darwin. Un aplauso para él. Bien, muchísimas gracias, buenos días. De manera formal, tenemos la oportunidad ya de estar aquí de manera más cercana, un calorcito para que la clase pueda, ¿verdad?, profundizarse mejor. En el día de hoy nosotros acordamos tener ese encuentro de manera presencial y qué bueno que fue en el día de hoy, lo digo conforme a lo que hemos ido avanzando, porque vamos a hablar de la etapa judicial del proceso de saneamiento, que es básicamente la etapa que más nos concierne a nosotros, los abogados. Claro, recordar lo que decíamos, lo hemos dicho en varias clases, tenemos que involucrarnos con la fase técnica, tenemos que ir de la mano trabajando con el agrimensor. El agrimensor es el perito, es el protagonista de la fase técnica, pero nosotros los abogados podemos darle apoyo al agrimensor y estar pendiente incluso con el tema ese de los plazos, como decíamos, para que no se venza la vigencia de autorización que emite mensura, que le autorice ese agrimensor a hacer el levantamiento y que pueda solicitar la prórroga que corresponda siempre que justifique. Bien, igualmente cuando nosotros manejamos la fase técnica, tenemos mayor dominio de la fase judicial en la parte que concierne a la publicidad. Entonces, hoy nosotros tenemos como propósito entrar a depurar lo que es la fase judicial del saneamiento, donde básicamente vamos a depurar los derechos de quien dice ser reclamante y de aquellos que se opongan a esa reclamación, dígase los opositores, que a la vez pueden ser reclamantes. Recuerden el tecnicismo, en materia de saneamiento nadie demanda, yo reclamo, yo no soy demandante, no hay demandado. No hay ni siquiera intervinientes, bien, sino que todos son reclamantes o opositores y no hay intervinientes de manera formal porque es un proceso que se lleva en contra de todo el mundo. Cuando hablamos de una ley sobre derechos registrados, tenemos partes definidas, demandante y demandado. Ese proceso es de ellos. Si yo como tercero quiero intervenir, tengo que regularizar mi intervención voluntaria o forzosa, según sea el caso, conforme lo prevé el 339 del Código de Procedimiento Civil. En materia de saneamiento, nosotros somos todos parte y por eso es que tenemos que darle tanta publicidad al saneamiento en cada una de sus fases, pero de manera más específica en la fase técnica y en la fase judicial. Siempre es bueno llevar un hilo conductor lógico del conocimiento, sobre todo cuando el proceso es escalonado, para que antes de que entremos a la fase judicial podamos nosotros recordar un poquito de la fase técnica. Y creo que es importante que recordemos que estamos cursando la asignatura del saneamiento inmobiliario, donde nosotros decíamos el primer día de clases que es el procedimiento más importante que se conoce dentro de la jurisdicción inmobiliaria. No me malinterpreten, evidentemente todos son importantes. Si yo como tercero registral o como titular registral tengo una situación con mi inmueble y tengo un certificado de títulos, naturalmente que esa litis es lo más importante para mí, no me importa el saneamiento. Pero a los términos de la ley 108-05, en su propio artículo 1, el objeto de la ley 108-05 es lograr el registro de los derechos reales inmobiliarios, de manera específica el derecho de propiedad como derecho real principal, el más importante. Todos sabemos que la propiedad es la dueña y señora de los derechos reales, en ese caso el derecho real principal, pero con la ley 108-05 nosotros arrastramos los derechos reales accesorios, dígase servidumbres e hipotecas. Y por eso hoy nosotros hablamos de litis sobre derechos registrados, no litis sobre terrenos registrados, como se le llamaba antes. Seguro han escuchado decir personas referirse a la litis con una litis sobre terreno registrado.
es incorrecto. Cuando yo digo terreno, me refiero únicamente a inmueble. Si digo litis sobre derechos registrados, derechos de propiedad, derechos de servidumbre, derechos de hipoteca, todo lo que concierne al registro, todo lo que se pueda hacer con y plasmar en el asiento registral de ese inmueble. Bien. Saneamiento, proceso de orden público, importantísimo, en donde, decíamos nosotros, se le va a dar nacimiento a ese inmueble a la luz del sistema Torrens. Para el sistema ministerial existe, pero para el sistema Torrens no. Existirá a partir de que se inscribe ese derecho, se expide el correspondiente certificado de títulos y hay un asiento complementario en relación a ese inmueble. Bien, la gente también, y es importante que lo tengamos presente, ya que vamos a hablar de la fase judicial, cuando tiene un inmueble que no está registrado, es decir, que no está saneado, suele decir, yo tengo derecho de propiedad sobre ese inmueble. A la luz del sistema Torrens, usted no tiene derecho de propiedad todavía. Derecho de propiedad tiene que tiene su derecho inscrito formalmente, sea un certificado de títulos, sea una carta constancia o constancia notarial. Usted tiene posesión y la posesión es un estado de hecho. Es un estado de hecho sujeta a depuración. Porque hay que depurar qué tipo de posesión tiene usted. No es que usted tenga posesión y ya. Tenemos que saber cuál tipo de posesión tenemos porque hay distintos tipos de posesión. Puede ser que usted esté ahí, tenga la posesión, de eso no hay duda, si usted está ahí poseyendo ese inmueble, pero puede que sea una posesión precaria, porque no es a título de propietario. Alguien le prestó esa casa, usted se quedó ahí, está viviendo ahí, pero eso no es suyo. A la luz, ¿verdad?, de lo que prevé el Código Civil. Y por el contrario, también puede ser que usted sí tenga una posesión legítima, con todas las de la ley, las exigencias legales, que al momento de depurarla se pueda constatar que esa posesión es pública, pacífica, inequívoca, a título de propietario, ininterrumpida. Bien, pero esa parte la veremos más adelante. Quiero que retomemos un poquito en relación a la fase técnica, en donde decíamos que es una fase que está infravalorada. Sin embargo, si el proceso comenzó mal, tenemos situación, tenemos problemas. Esa es la fase que tenemos que prestar mayor atención y un error común de los abogados, sobre todo de las oficinas que trabajan con agrimensores, es decir, eso del agrimensor. Claro, el agrimensor, vuelvo y repito, es el protagonista de esa fase, pero el abogado tiene que involucrarse y saber cuestiones elementales. Si ya se expidió la autorización para hacer el levantamiento, que sabemos que tiene un plazo, y todavía no se ha hecho el levantamiento, fulano, ¿qué ha pasado? Vamos a solicitar una prórroga y no la dejan vencer, porque ustedes están trabajando todos en relación a los intereses de un cliente, que al momento de que pierde tiempo, también pierde dinero. Entonces, es importante que tengamos eso pendiente. La fase técnica es la fase que depura el inmueble, básicamente de cara al objeto registral. Y eso es importante porque el principio de especialidad es un principio medular en materia inmobiliaria. Es un principio transversal que en muchas ocasiones la ley no te da una solución exacta, precisa, y la solucionamos en base a principios. Dicho sea de paso, tratamos una de las clases, los principios que tienen incidencia directa en el saneamiento inmobiliario. Y mencionamos el principio de especialidad por el tema del objeto y el sujeto registral, que es lo que vamos a depurar. Y también el principio de la presunción de propiedad en favor del Estado dominicano. Decíamos nosotros, también en una de las clases, ¿cuál es la razón de por qué se tiene que poner en causa el Estado dominicano en materia de saneamiento? ¿Por qué hay que avisarle al abogado del Estado? Precisamente por eso. Y decíamos nosotros que eso tiene una razón de ser. El origen del sistema Torrens nuestro. Bien. Y lo explicamos nosotros muy bien diciendo que en el sistema australiano, que donde se origina el sistema Torrens, hay una concesión de la corona. Y básicamente usted lo que tiene que requerir un permiso a la corona para que le deje utilizar ese inmueble. Aquí ocurre lo mismo, pero es una presunción que admite prueba en contrario.
El proceso de saneamiento es un proceso feroz en favor del Estado Dominicano, porque usted cuando entienda que tiene que reclamar en materia de saneamiento debe estar seguro que reúne todas las condiciones, porque de acuerdo a la ley, usted reclamó, buenos días, de acuerdo al contenido de la ley, usted reclamó, y si su posesión no cumple con lo establecido en la norma, la ley me manda a adjudicarle al Estado Dominicano, porque usted no logró destruir la presunción. En relación a eso, yo tengo mis reservas, lo vamos a hablar. Eso es lo que hace la jueza del tiempo. Claro que no. Depende la jurisdicción, porque no quiero mencionar el distrito judicial, pero sí hay jueces muy legalistas que dicen la ley dice eso. Pero es justo esto, es útil a la luz de la Constitución esa disposición. Una persona que reclamó un saneamiento, que tiene una posesión pública, pacífica, inequívoca, ininterrumpida, a título de propietario, en paz, tranquilo ahí, pero al depurarla solamente tiene 16, 17 años. Entonces diga, no cumple en favor del Estado Dominicano. Cuando el abogado del Estado fue citado y no compareció porque no le interesa eso. Y hay tribunales que se le adjudica, donde se le adjudica ese inmueble al Estado Dominicano. Eso no lo sabía yo. Claro que sí. Entonces, por eso decir, el proceso de saneamiento es un proceso feroz. Usted tiene que ir preparado para demostrar que usted reúne las condiciones para ser titular registrado. Usted puede ser beneficiario de esa sentencia de adjudicación que implique el saneamiento. De lo contrario, lo que la ley manda al juez es adjudicarle al Estado Dominicano. En una ocasión, en mi tiempo en el TJO de Samaná, sí tuvo un proceso en el cual le adjudiqué al Estado Dominicano, pero tenía su razón de ser. ¿En qué sentido? Eran más de 7 personas disputándose la propiedad, ninguno reunía las condiciones. Lo más lógico es que se adjudique en favor del Estado Dominicano. Pero un proceso en donde hay un solo reclamante, que nadie se está oponiendo, que el abogado del Estado no comparece, dígase que no tiene interés, y el juez decir al final, usted no cumplió, le faltaron 3 años, adjudique esa propiedad en favor del Estado. Ese caso de Samaná tuvo el caso de la 2047. La 2047 tuvo como 100 casos. ¿A cuál usted se refiere? Todavía está yendo una propiedad ahí y todavía no puede. Lo último que cuando yo estaba allá, de hecho, de la 2047 no se estaban expidiendo certificación del Estado Unido. Pues no se expedían. Porque tiene una situación esa persona. Ahí es más bueno. Carlos vendió 30 veces los celulares cada uno. Ya tú sabes el libro. Pero ¿por qué estoy ahí tomando? Claro, no puedo decir que no, pero entiendo que me formó. El Tribunal de Tierras de Samaná, realmente mis conocimientos allá. Claro, claro, porque mi historia siempre ha sido en el Tribunal de Tierras. Yo entré al Tribunal de Tierras, a la segunda sala del Tribunal de Tierras de San Francisco de Macorís con 18 años, como oficinista. Luego pasé a ser abogado ayudante y ahí mismo me fui a la escuela. Entonces luego vuelvo a la escuela como juez liquidador al Tribunal de Tierras. Ahí duré 1 año y algo. Entonces en el 2017 me enviaron a Samaná, del cual salí en el 2022. 5 años y medio duré por ahí. Entonces, más que el cartón, dígase mi maestría, el cartón, el título, la experiencia del Tribunal de Tierra de Samaná realmente me formó, porque uno tiene que sacar de abajo. Y eso obedece a muchas cuestiones, y nosotros sabemos dónde queda Samaná. Incluso a nivel catastral, Samaná tiene sus situaciones, un inmueble encima de otro, es complicado, por la misma estructura de cómo están estructurados los inmuebles. Pero sí, Samaná, llegué a asumir el Tribunal de Tierra de Samaná. Sabemos todo con qué panorama, luego de la cancelación del magistrado anterior. Samaná siempre se había dicho que tenía verdad, pero no, nada que ver. Los abogados ponen a prueba uno, naturalmente, pero todo se fue encarrilando. Al día de hoy me piden, donde quiera que me ven, ¿cuándo te vuelven?
Significa que ahora usted está nadando en las orillas cuando lo tiraron al medio, pudo salir, lo tiraron en el medio del océano, salió de ahí, ahora está en la orilla, que ya nada es la muerte. Igual te lo voy a poner sencillo. Cuando en la jurisdicción se aparece una vacante, eso es como cuando tú tiras semillita y la paloma dice, cuando Samaná se habilitó, muchísima gente dijo, no, está bien. Pues, Nadie quiso. Anda. Nadie quiso. De hecho, yo mismo en principio no quería. Porque yo soy de San Francisco, ya tenía mi plaza en San Francisco, no quería irme a Samaná. ¿Para qué? No tenía pensado hacer vida en Samaná. Y sabemos la distancia, tener que alquilar algo allá. Pero no me arrepiento, Samaná me abrió muchas puertas. Y como digo, siento que ejercí mi rol allá de manera correcta y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo, situaciones que yo nunca llegué a ver en el Tribunal de Tierra siendo abogado ayudante, o sea, en San Francisco de Macorís. Yo decía, caramba, ¿qué es esto? Pero esas son cosas que uno al final lo agradece. Lo que uno cree que es un daño, concho, para Samaná, que mire, eso caliente, un juez recién cancelado, tanto problema, pero nada que ver. Me abrió muchas puertas. Claro, que no se acaban, pero eso es parte. La jurisdicción inmobiliaria también es muy especial. Es muy especial y es muy técnica y se los digo. Para manejarse correctamente en materia inmobiliaria, regularmente es bueno tener aunque sea conocimientos básicos en materia civil. Entonces, es muy importante porque hay muchísimas figuras jurídicas que es básicamente lo mismo. Por mencionar algo simple, los incidentes. Tierra no tiene incidentes propios, son los incidentes civiles, ley 834. Todo lo mismo, entonces tenemos que manejar. Bien. Entonces, volviendo al saneamiento, nosotros agotamos ya todo lo que tiene que ver con la fase técnica. Para que eso no sea un monólogo, yo quiero escuchar a algunos de ustedes que me pueda verdad compartir qué vimos nosotros de la fase técnica. Básicamente, en cuanto a la publicidad, buenos días, ¿qué es lo que tiene que hacer el agrimensor? ¿Qué es lo que hace el agrimensor? Vamos a ver, ella levantó la mano. Okay. Voy a hacer una pregunta, mi excusa. Lo primero, para el agrimensor poder ir a medir, ¿qué tiene que pedir la mesura? Autorización. ¿Y de qué tiene que acompañar esa autorización? La publicación. La declaración de posición. Vamos a ver, no adivinando ya. El informe de antecedentes catastrales en relación al inmueble, demostrándole a mensura, mira, te estoy pidiendo autorización porque acabo de comprobar que ese inmueble no está registrado. Pero a la vez también está obligado la agrimensor a comprobar la posesión de la persona que lo contrata. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrarlo a usted, vamos allí para que usted me mida y qué sabe usted si eso es mío. Claro, la posesión se va a depurar en el tribunal, pero es lo lógico que desde la fase técnica mensura pueda tener indicio que quien quiere iniciar el proceso de saneamiento tiene las condiciones para reclamar. Bien, entonces mensura me autorizó. Recuerde que son dos instancias. Esta es la primera instancia de autorización. Ya mensura la emitió. ¿Qué tiene que hacer el agrimensor ahora? Una notificación por el estado probado. ¿Cuál notificación de todas? A los colindantes. A los colindantes. ¿Qué más? Debe informar a los colindantes de los trabajos técnicos realizados en el lugar. Esa información a los colindantes tiene que ser obligatoriamente mediante acto de algo así. No necesario. Vimos que en la fase técnica el reglamento lo permite para la fase técnica. Y igualmente dice mediante información propia del agrimensor o mediante acto de algo así. Es opcional. Naturalmente que el agrimensor no va a invertir en ese momento porque él tiene ya con la autorización quedó investido con fe pública. Es auxiliar de la justicia y él lo puede hacer.
Si lo va a hacer mediante acto de alguacil, tenemos que recordar entonces el precedente constitucional 134/2020, el cual no comparto en absoluto, pero está ahí y hay que respetar. Dígase que tiene que ser un alguacil de la acción inmobiliaria. Bien. Ok, ya estoy autorizado, me traslado al inmueble, informo a los colindantes, los cito el día de la mesura. ¿Qué más? Tengo que colocar el aviso. Claro. Y debe permanecer hasta Que se terminen los trabajos. el final. Ese aviso, decíamos nosotros, que tiene especificaciones precisas que debe cumplir el agrimensor. Tiene incluso un material específico porque es un aviso que tiene cogiendo agua, sol y cerebro, que no puede borrarse, debe permanecer hasta el final, hasta la fase registral, ya culminada. ¿Qué más? Aviso, notificación a los colindantes, ¿y qué falta? Los dos que... La función de No. Publicación. ¿En dónde? Pero Los dos periódicos. Recuerdo. ya, Los dos periódicos. Recordemos, donde haya el periódico de circulación local, ¿verdad? Se hace, si no solo el periódico de circulación nacional. Y desde ya nosotros vamos viendo, ¿y por qué yo tengo que estar publicando en un periódico una reclamación mía? Porque es un proceso de orden público. Eso no le concierne solo a usted. Y hablamos nosotros al tenor del tema ese del periódico. ¿Cuál es su utilidad? Ok, tenemos que hacer. Se enteran las personas por un periódico. Se lee el periódico. Mira, yo he tenido clases anteriormente cuando imparto esa asignatura y hubo un abogado que me dijo que sí, que leyendo el periódico un cliente de él se enteró en relación a un inmueble. Excepcionalmente. Pero le estoy diciendo, ese es uno. Él estaba buscando eso. Ese es el caso. Él ya. No, ni siquiera se enteran. ¿Y qué pasa? Regularmente, miren, ¿cuántos de nosotros lee el periódico? Y si leemos el periódico, vemos la noticia, pero no la parte de clasificado. Nadie. Entonces, al final del día, entiendo yo que con el ¿verdad? El desarrollo de todo eso de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, la jurisdicción inmobiliaria estará de alguna manera actualizándose mediante un medio más eficaz. Pero eso es lo que tenemos ahora. Recordemos la ley 1542 y la misma ley 108/05. Usted podrá decir, pero bueno, eso tiene que ser, si se hace digital, pero y la brecha de internet en el sur, en otra, ¿verdad? Y aquí mismo no todo el mundo tiene internet. Y aún teniéndolo, ¿qué hace la gente con el internet? Aplicaciones. No, va a llegar el momento que en materia de saneamiento podamos avanzar, porque en materia registral, ya con el inmueble, ¿verdad?, formalmente inscrito y teniendo yo mi certificado de títulos, sí puedo tener mayor control, porque ya fue aprobado el tema ese de las alertas registrales a nivel de registro. Y las alertas registrales son un plus y algo muy importante. Lo único que yo creo que, como todo en su momento, ahora la gente va a estar más neurótica, más intensa de que le llegue una alerta, a saber qué fue lo que pasó, buscando un abogado, demás. Pero es bueno, porque nosotros tenemos tarjeta de crédito, de que alguien no la quiere utilizar, nos llega una alerta del banco, ¿verdad? Y tú estás, para la redundancia, alertas. Espérate, que esto es mío, ¿qué está pasando? Entonces, en materia de saneamiento no tenemos eso, pero lo que sí tenemos es un proceso de orden público al cual debe dársele la mayor publicidad posible por los efectos que tiene la sentencia de saneamiento. Y digo la sentencia, ni siquiera implica que agote la fase registral. Aún no se haya expedido el certificado de títulos. La sentencia de saneamiento, lo que dice la jurisprudencia es que purga todos los derechos. Y aunque no se haya expedido el certificado de títulos en relación a ese saneamiento, pero si hay una sentencia, no puede hacerse otro saneamiento. No puede iniciar un saneamiento desde la fase técnica.
Y esto se debe, decía yo, en cuanto a los efectos, porque la sentencia de saneamiento purga todos los derechos, se vuelve irrevocable tan pronto transcurrió el plazo para el recurso de apelación y el plazo para el recurso de revisión por causa de fraude. En ese caso, para que transcurra el de revisión por causa de fraude, sabemos que sí tiene que haberse expedido un certificado de título, que ahí es que comienza a correr el plazo. Pero tenemos muchísimas situaciones con sentencias emitidas con la ley 1542, sentencia de saneamiento, que no se llegó a emitir el certificado de título. Tenemos la sentencia ahí. Y personas entonces discutiendo nuevamente. Es una situación. Bien. Entonces, creo que a nivel de la fase técnica, perdón, estamos claros, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta en relación a la fase técnica que corresponde al agrimensor? ¿Todo claro? Bien. Pues nosotros entonces ahora como decíamos, entramos de manera formal a la fase judicial. Ya el tribunal quedó debidamente apoderado con motivo de la instancia de aprobación de los trabajos técnicos. Recuerden, por ser el tipo de proceso que es y la jurisdicción especial en la que nos encontramos, el abogado no apodera el tribunal. Esto no es una ley. El tribunal queda apoderado con motivo de la instancia de aprobación que le remite directamente la dirección, en nuestro caso, la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, diciéndole básicamente, mira, aprobé eso técnicamente, en principio no hay problema, pero de pura hora la posesión. Vamos a ver si esa persona tiene las condiciones que dice la norma para prescribir adquisitivamente. Se habilitó la fase judicial, la contienda en donde de verdad vamos a pelear ese inmueble en caso de que haya más de un reclamante. Y aún no habiéndolos, tratándose de un solo reclamante, entonces tengo que probarle al tribunal que yo tengo las condiciones para prescribir. Por lo mismo que decíamos, hay distintos tipos de posesión. Y es importante la dinámica que se lleva a cabo en materia de en la fase judicial de saneamiento por el papel activo que tiene el juzgado. Aquí lo que nosotros vamos a comenzar el pleito. Haya o no haya pleito, puede ser pleito con un oponente y si no es con ningún oponente, el pleito mío con el Estado Dominicano para yo demostrarle que yo tengo las condiciones para prescribir adquisitivamente. O sea que al final del día es un pleito, aunque el saneamiento como tal no sea litigioso. Al tornarse litigioso sabemos que cambian algunas particularidades. Dentro de ella ya se requiere el Ministerio de Abogados, porque se tornó litigioso. Y hablando del Ministerio de Abogados, por ejemplo en Samaná, es costumbre en muchos procesos de saneamiento, ya en la fase judicial, no ver un abogado. Los agrimensores le están robando el escenario. Con los cobros del pago naturaleza, se meten por allá, por el limón, por donde hay personas que tienen 40, 50 años y que no tienen los recursos para costear el agrimensor, le cobran en naturaleza, entonces el mismo agrimensor hace la publicación en el periódico, notifica a los colindantes para la fase judicial, hace todo. Lo último que hacía era que se me ponían ahí donde se siente el abogado. Yo no, allá, allá, allá. Yo puedo opinar sobre eso, magistrado. Ah, claro que sí. Raiza. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos. Hace un ratito, gracias. Hace un ratito que quiero opinar sobre eso desde que usted comenzó a hablar sobre la fase de mensura. Y es que realmente yo puedo dar constancia de que es así aquí en Samaná. Yo soy de Samaná, he ejercido aquí, he ejercido con usted. Y hace un momento quería referirme a que uno de los magistrados que pudo romper ciertos parámetros aquí en Samaná en relación a los procedimientos y dar sentencias certeras fue usted. Muchísimas gracias. Responsablemente yo que pude contactar esa situación. Ahora bien, en cuanto ya a la fase judicial, tampoco es una mentira,
de que los agrimensores se han robado el escenario y que ya ahora, actualmente, han tenido que bajar un poquito la guardia, porque incluso el abogado del Estado se está personando a las audiencias. Por ejemplo, la semana pasada yo tuve 2 audiencias de saneamiento y el abogado del Estado participó y no se está quedando a ninguna audiencia. Aún sin tener conocimiento, incluso, vamos a decir en sí, del informe de mensura, él llega y si tiene que tomar conocimiento, toma el conocimiento. Pero realmente aquí es un poquito difícil justamente por lo que usted dice. Son como una especie de caso bastante complejo, donde incluso la sentencia que usted nos dio para estudiar, yo no sé cómo fue que te dio esa sentencia, pero son bastante complejas, son situaciones bastante complejas y los mismos abogados complican la situación, ya que, por ejemplo, en la parte que usted hizo sobre la publicidad, que se publica en un periódico nacional y un periódico Local. local, aquí no se permite que no se notifique a un periódico local. O sea, si usted notificó a un periódico nacional y no hizo el de la publicación al periódico local, no pasa su audiencia de saneamiento, usted tiene que notificar. O sea, esas son una de las cositas que suceden aquí, que son como lugareñas, que son como costumbres, porque ya escuché que usted dijo que bueno, que si la publicación nacional cubre todo, pero yo creo que podría pasar una audiencia de saneamiento, pero no, aquí no sucede así, mexicano. Así que de verdad yo reconozco el trabajo que usted hizo aquí y que el problema no es, en este caso, en su caso no fue el juez, sino las partes, los abogados y los mismos agrimensores que han complicado unos procedimientos tan simples como es el saneamiento. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Raiza, por lo que a mí me toca, ¿verdad? Pero sí, usted tiene toda la razón. Mira, Samaná es una jurisdicción muy bonita, incluso en términos de desarrollo económico para lo que aporta al país. Nosotros sabemos lo que implica Samaná para nuestro país en la zona, ¿verdad? En la parte turística. Pero sí, las partes suelen complicar los procesos. Y cuando digo las partes, no necesariamente me refiero a los abogados, sino también la parte como tal, a quien usted representa. Porque no son uno ni dos los casos en donde uno ve a esa persona que le vendió el mismo inmueble a 4 gente diferentes. Y que encontró un loco por ahí que le hizo un préstamo en relación a un inmueble que no estaba registrado. ¿Vieron, verdad? Una decisión. Al final, una sentencia de adjudicación versus la reclamación en el acto de venta. Normalmente en materia registrada, ahí eso prácticamente muere con el tema este del tiempo, no puede derecho en principio. Obviamente, si uno de los compradores anteriores estaba en contubernio con el vendedor, esas situaciones pueden romperse. Sin embargo, el saneamiento da una nebulosa todo el tiempo. Entonces, frente a esas circunstancias, al final termina con la consecuencia de Sergio Vargas, la de Nico y yo. Uno tiene que primar. Uno tiene que primar. Habría que ver la naturaleza del caso, evidentemente, pero vamos a discutir lo que vimos porque hay mucha mala fe. Y si bien en materia registral, que es reina la ausencia del principio de prioridad, que eso es lo que cuando nosotros decimos primero en tiempo, primero en derecho, es un principio registral, el principio de prioridad. Pero aquí el inmueble no está registrado. Entonces, aquí se complica. En materia de saneamiento no tenemos terceros registrales de buena fe. Tenemos una persona que puede que haya comprado de buena fe y a título oneroso, pero usted no es un tercer adquiriente de buena fe y registrado. Usted no ha inscrito su derecho. Entonces, en materia de saneamiento, tenemos básicamente muchas personas discutiéndose esa posesión, no voy a decir la propiedad porque no es el término correcto, pero me entienden, la posesión sobre ese inmueble, porque yo compré. Y hay uno de los casos donde les envié al final del día cuál tuvo que primar. El acto posterior
al anterior. ¿Por qué? Porque ese lo registró en conservaduría de impuestos y le dio fecha cierta, que es el sistema ministerial. Porque ¿qué hacemos? Y es fuerte el asunto, porque el otro compró primero. Exacto, el otro compró primero. Oye, 12 años primero. No lo inscribió. Es que los dominicanos agarran los actos, lo guardan abajo del colchón. Es el título. Eso se llama la teoría general del malvete. O sea, Ese acto de venta y un planito que a veces he visto también. Yo tengo el plano, eso lo guarda bajo mi colchón. Hace 15 años. Triste que pasa en materia de inmuebles no registrados es quizás más pasable, que eso no está saneado, tengo como un agrimensor, pero en materia de inmuebles registrados lo hace. trágica que Y esa sí es trágica. cuando te dicen la sigla de la... Usted compró a la luz de una constancia anotada, guardó eso ahí, no deslindó, no subdividió, no hizo nada, no transfirió ni siquiera para que les pida otra constancia anotada única e intransferible. Que nunca hay única e intransferible, tengo mi tema con eso, pero bueno. Sí, porque la resolución que prohíbe la emisión y el control de constancias anotadas tiene las excepciones claras y en relación a las ventas parciales también es muy clara. Pero yo mismo me vi en la dicotomía muchas veces. Es otra venta parcial en relación a la misma constancia. Siempre ha vendido 80,000 veces de a pedacitos, porciones. Pero tengo que reservar los derechos del que compró. Hay una realidad socioeconómica con la que quienes redactaron la ley no le han aterrizado, y es que no todo el mundo, aunque sea dueño de un terreno, está en condiciones económicas de estructurar su parte. Entonces, tú estás contrarrestando una práctica de medio siglo de tú, en vez de darte tu plano, te dan una rebaja, y con esa rebaja tú tienes tu derecho de propiedad y tú vas haciendo esa operación de manera infinita. Entonces, ahí es donde yo veo que está el líder de decir, no, la primera venta, cuando viene a ver ahí todo un arbitraje de venta con venta, con venta, con venta. Mira, es fuerte, pero la práctica uno, porque una persona que le compró, ya esa persona tiene 1,000 metros registrados, 1,000 metros cuadrados. Vendió 200. A ese que le vendió hizo su deslinde inmediatamente, el de los 200. Pero esa persona sigue teniendo 800 metros. El que vendió no le podemos cancelar su derecho. Hay que expedirle otra constancia, un resto, única e intransferible. Se supone que de esa única e intransferible no puede volver a vender. Hasta que no, si no vende la totalidad, se supone. Y el que compra, naturalmente, que vuelve ahora, vendió 200 metros más, se encuentra con la situación. Él no le va a entregar la constancia anotada. Entonces, el tribunal, cuando ve esa situación, dice, bueno, ¿qué hacemos? O mediante una litis para que el tribunal acoja como válido el acto de venta y te autorice a deslindar y subdividir, o directamente mediante una deslinde y subdivisión. Pero a nivel técnico hay una situación y nos estamos llevando de cuajo todos los días el reglamento que prohíbe que se sigan expidiendo constancias anotadas, pero es la realidad, porque al final del día el derecho de propiedad, que ya está inscrito, aquí si hablamos de derecho de propiedad, implica la libertad de gozar, usufructuar y disponer de la cosa. Y aquí entonces me están impidiendo disponer, vender, si yo no hago tal cosa. Gente que no tiene... Aquí luego hay... está bien, está bien. No porque es una carta constancia de 20 años, no la han actualizado, y entiende que tienen un título de propiedad. Y a veces muchas situaciones que cuando vienen a ver le brindan el inmueble. A veces no, eso es el plan de cada día. Todavía. Todavía estamos en la fase de prueba. Eso fue como en 2020, yo con ese referimiento, 21. Empecé en 2017 y en el 2021 tuve la decisión. La decisión que está casada en ese Wow. Lo repito. O sea, en 2021 se decidió el fondo. El fondo o el referimiento. El referimiento. Y de secuestrar.
No me acuerdo qué hice, no me acuerdo qué hice. Mira qué es lo que pasa. El título, el certificado de título, porque a veces nosotros construimos el conocimiento creyendo que el certificado de título siempre aniquila la carta constancia y no es así necesariamente. En principio sí, pero ahora yo puede que no tenga mis derechos individualizados formalmente mediante un deslinde, lo que tengo una carta constancia y que tú tengas un título, pero un título adquirido de mala fe. Lo que pasa es que eso hay que probar. Pero si eso se prueba, al final reina la constancia anotada sobre el título. Es un tema que es complicado probar la mala fe. Eso lo puede. No es una cuestión muy sencilla. Aquí y luego allá. Yo voy a anotar algunas preguntas después, y son rápidas de contestar. Solo es por aclaración para mí y para los otros. Si yo compro con un cliente mío un inmueble ya con una carta de constancia o con una carta de constancia anotada, que en eso también voy a hacer una pregunta, ¿debo registrarlo ante el ayuntamiento en conservaduría de hipoteca? Es lo correcto. Para que usted le dé fecha cierta. Porque alguien me dijo que no, si ya tenía un título. No, pero usted está comprando a la luz de un título. O sea, de una constancia anotada. Sí, exactamente. No, no es necesario porque estamos hablando del sistema Torrent ya. Ok, correcto. Usted lo que tiene que solicitar su deslindar. Claro, el impuesto por transferencia. Eso era en relación a los inmuebles no registrados. Ya usted compró un inmueble. Ok, perfecto. Acláreme la constancia anotada y la carta de constancia y la constancia anotada. Es lo mismo. No hay nada que aclarar, es lo mismo. El título de 1542, el grandote. Y la carta RT4. y El verde. Exacto. Y la constancia anotada que ahora uno encuentra en el sistema y son pequeñitas, que obviamente es Claro, o sea, actualización. Tiene el mismo valor eso. Claro. Ok. Porque eso dice el título. Por ejemplo, este grandote dice el título de propiedad. Dice el título. Pero desde que tú ves los elementos, parcela, número tal, de que el solar tal, manzana tal, inmediatamente tú sabes que no está individualizado. Hay un tema. El nombre completo es constancia anotada de certificado de título. Es decir, del certificado de título, este es un tajo. ¿Entiendes? Es un tajo de la situación completa. Entonces, en cuanto a lo que decía del formulario, incluso el registro del título, tienen una misiva, me confirmando. Si tú, por ejemplo, vas a hacer cualquier tipo de operación con el formulario viejo, el RT4, y se te tiene que entregar de nuevo la constancia anotada, en vez de entregarte el viejo, te expiden una nueva con número de matrículas. ¿Por qué? Porque como norte ellos tienen, el tema es de tratar de ir desapareciendo el formulario RT4 lo más posible. ¿Por qué? Porque mientras el sistema registral de la 1542, todas las situaciones del inmueble te contaban ahí mismo abajo, y así le gustaba a mi papá. En el nuevo sistema solamente figura el derecho de propiedad y todos los demás van en el registro complementario. Entonces, por eso es que quizás tú puedes ver que aunque una constancia no sea vieja, a veces te dan un asunto con una matrícula y fue quizás por alguna operación que hicieron en registro en donde lo que te entregaron no fue el que tú tenías, sino uno nuevo, pero es lo mismo con otro color. Y sigue siendo constancia anotada. La última, y hablamos aquí de saneamiento. Si una persona compró un terreno a unos familiares y lo ocupó por 30 años, cuando decidió poner al día esos documentos, entre el abogado y el agrimensor decidieron hacerlo por saneamiento, porque fue quien saneó. Pero antes pertenecía a la propiedad, por herencia, a alguien le compraron en aquellos tiempos, quizás. Le compró una sucesión. Sí, le compró a alguien, dijo, mira, eso es tuyo ahí, porque que si cuánto, mi papá murió y te dieron eso, y él le compró a eso. Lo posee por más de 20 años, a título de propietario, todo, normal. Y el agrimensor lo somete por saneamiento y así le sale la carta constancia. El título. El saneamiento sale viejo, pero 1542. Estamos hablando de un cambio que pasó ya.
Hoy en día, por ejemplo, es un caso que hace una consulta. Pero Pero en casa no, no. es casi no me voy a ir lejos. Ya. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, hermano, Wow. óigame. Yo juraba y me juraba que Pero, oigan, qué descaro. Mentira. Porque si Adriano no estuviera aquí, yo digo, No, pero hoy dice que no vendieron. Hoy dice que no vendieron. dale para allá. Pero fue un saneamiento que se sometió y lo que hay papelito de aquellos tiempos. pero los sucesores que dice que ellos no vendieron. O el mismo que vendió dice que él no vendió. Sí, el mismo que vendió dice que no vendió. Primero que uno vendió y el otro no, porque uno era menor de edad y que tenía 17. Y ahora el otro dice que tampoco Me está vendió. hablando de los herederos de esa persona, sí. No, están vivos los que vendieron. Son personas de 80 años, más o menos. 70. Y dicen que a la hora, al momento de la venta, Ahora, eran menores de edad. En estos días viven a 200 metros del terreno y después del 1962 hasta hace 2 años es que se dan cuenta que ellos no vendieron. Que Pero eso es lo más fácil, porque ¿qué es lo que hay? ¿Un qué? Un fraude. No es un fraude. ¿Y cuál es el plazo para el recurso de revisión pública? Exacto. Y después Estoy de trabajando eso porque yo compré ese terreno y lo estoy Ya transfiriendo. me metió en ese lío. Voy a quedarse callado porque ya me enteré. Sí, es que Bien, allá me parece, y aquí. Luego voy de este lado, discúlpeme, que son un chamán. Lo vi en relación a la sentencia de la que usted nos envió en relación al señor del contrato del 2005, que no inscribió por la autoridad de hipoteca. Si él puede atacar por la vía civil la ejecución de ese contrato, porque realmente el contrato se hizo. Me quedé con esa duda. Él lo podía hacer, atacar por la vía civil la ejecución del contrato, pero entonces, ¿qué hacemos con el contrato del otro? Que es precisamente lo que está reclamando el saneamiento. Eso es lo nuevo. Es que usted dijo ejecución, dejará la rescisión o la resolución del contrato para que sea resarcido. Pero claro, desde luego, claro que sí. Porque le vendió 2 veces y eso se llama doble. puede saneamiento accesoriamente fallar en daño y perjuicio, que eso lo plantean el juez de saneamiento. La tesis de Adrián. Mira, ¿qué te digo? Yo creo que nosotros siempre, que cuando queremos ser encerrados en una cosa, lo somos, pero cuando queremos hacernos lo loco, no hacemos lo loco. En materia inmobiliaria solo se conocen acciones reales y las excepciones que entran en relación a las acciones personales que conoce la jurisdicción están señaladas en la ley. Somos una jurisdicción de excepción y por tanto solo conocemos lo que la ley expresamente nos manda. Y es la ley la que dice que en materia inmobiliaria solamente la parte demandada a través de una demanda reconvencional puede demandar en daños y perjuicios. O bien, yo me pregunto, ¿es más trascendente para la jurisdicción que el juez de tierra tenga que conocer la rescisión del contrato entre el agrimensor y su cliente a que en el curso de una demanda de un inmueble registrado al final del día acoja daños y perjuicios al demandante? Sobre todo, por ejemplo, en un caso de condominio donde hay daños evidentemente a la propiedad del demandante. Esa gente se fueron, me dejaron ese apartamento ahí, todo ese apartamento me dañó el mío. Que suele pasar muchísimas veces. Es un tema como de uno pensar. ¿Está el contenido del artículo 31 de la ley 108-05 por encima de la Constitución? La razonabilidad. Pero más que eso, lo prohíbe la norma. La norma no lo prohíbe. Dice que en favor del demandado, pero no lo prohíbe. Entonces, lo mismo que la tercería, en muchos tribunales la admiten porque no la prohíben. Y le han buscado la forma que más con recursos en una acción directa a consecuencia del derecho de defensa. Entonces, aquí en este tipo de escenarios de maestría, a mí siempre me gusta traerle las dos versiones y ustedes deciden.
cuál es la más lógica, cuál es el que más se ajusta, ¿verdad? A su pensar, la construcción jurídica que usted quiere llevar. Y cuando tenga que hacerse loco y a coger la otra tesis porque es la que le conviene al caso, usted lo hace porque ese es el trabajo del abogado. En el caso de nosotros es distinto. Tenemos que mantener, ¿verdad? Unidad y plenitud. Que es un tema también, otra cosa. Ahora esto con la nueva ley de casación, un motivo que habilita el recurso de casación es llevarle la contraria a la Suprema. Cuando se han obviado un criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahora de alguna manera hay una imposición implícita, porque yo no estoy de acuerdo con eso. No, y la delicadeza. Y eso implica que ustedes también tengan que leer sentencias ahora, señores, miren, y también lo digo en materia de maestría. No es que usted compre un libro, se ponga a leer un libro, lea una sentencia. Porque usted no es la sentencia de la Suprema. Usted sabe lo que usted aprende leyendo una sentencia del Tribunal Constitucional. No todos los días tampoco ponerse loco, pero lea, haga ese hábito. Un día a la semana, una sentencia de la Suprema, una sentencia del TC. Están ahí en internet. Materia inmobiliaria. Se aprende muchísimo. Es importante. Sobre todo en base a lo mismo que estamos diciendo de la unidad, coherencia y plenitud del ordenamiento que habilita un motivo casacional. Que de hecho, el mejor libro que hay de doctrina para materia inmobiliaria es el repertorio de jurisprudencia de Fabio Guzmán, porque básicamente, cuando incluso yo tenía el anterior, pero el de ahora El amarillo. son tres tomos. Yo tenía el amarillo. Esos repertorios de jurisprudencia te ayudan, por ejemplo, para ver cómo han decidido, cómo se van por un lado, cómo se van por el otro. Que es muy útil porque al final del día, como hay un tema de subjetividad en estos trabajos, es mejor tener la opinión subjetiva de la máxima autoridad. Pero claro. Por ejemplo, los libros de Monción son muy buenos a nivel de teoría porque tú desglosas la teoría del conocimiento. Pero los libros de Joaldo y compañía por allá son de la jurisprudencia del mismo tribunal, que es importantísimo. ¿Cuáles son, Adriano? Joaldo, de Pereira, segundo Monción. Y el caso de Fabio Guzmán Ariza no es un libro de doctrina, es un repertorio de jurisprudencia. Y el de Joaldo por igual. El de Joaldo por igual. El tema de la de Joaldo es que no es jurisprudencia nacional, sino que es como autojurisprudencia, decisiones dictadas. Yo que haga un libro de decisiones de Samaná, que no estaría mal. Bien. ¿Quién más por aquí tenían preguntas? Aquí usted tenía una ya. No entienden nada de papelería, la gente no entiende eso. Precisamente por eso la obligación del agrimensor de hacer el estudio, ¿verdad?, catastral antes de someter el saneamiento, porque esa persona puede que lleve, ahora, qué sé yo, una matrícula así que haya cambiado por el RTK 4 y al final del día ese inmueble no se registrado, o puede que sí. Ok. Sí. Las anotaciones o el registro complementario en la parte de atrás del certificado. Pero cuando tienes matrículas, entonces ya te busca por matrícula directamente en el sistema. Muchos registradores lo que están haciendo es que cuando emiten una certificación que es física, te solicita al usuario que compre el impuesto y te solicita el cambio de papelería. Entonces le emite la constancia o certificado y cancela y es igual. Y ya entonces ahí sale una constancia anotada con la nueva papelería. Bueno,
Lo que yo he escuchado es que el director nacional de registro de títulos, el anterior, la actual directora y el director anterior, o en ese caso la directora siguiente. Hoy es administrador de todos los registradores, porque eso era un problema. Sí. Un problema fue en Samaná, y yo lo entiendo, los registradores o las firmas habilitadas, quien iba actuaba con mucho miedo. Y eso es algo natural entre nosotros. Hasta en los jueces se ve muchas veces. Y en Samaná se dan cosas, porque, por ejemplo, recuerdo una situación con un notario, que todo el mundo sabía que ese notario era un señor ya de casi 100 años, no vidente incluso, y los hijos utilizaban el sello. Entonces, no quiero decir nombre. Entonces, la registradora, que Samaná, un pueblo pequeño, se entera de eso y le llevan un poder que Perencejo le dio poder a su tanejo para que retire ese título. Ni loca lo entregaba. Pero al final del día, eso es un acto notarial. Que toda la consecuencia debe recaer sobre quien esté cometiendo ese tipo de actuación. Pero uno se cuida. No, tráigame un notario legalizado, un acto legalizado por otro notario. Eso es incluso aplicable prácticamente todo lo que uno hace, claro, dependiendo de la ética con la que uno quiera marcar, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, a mi oficina fue una persona que quiere ir a un poder, que su hermano supuestamente le estaba dando poder a él para que retirara unos títulos. Pero igual no hay problema, entonces, ¿dónde está esa hermana? Ella está fuera de esta. Entonces, ¿cómo ella está en disposición de hacer el proceso que se requiere para hacer? No, pero Desde allá ya lo pueden mandar. Eso, hermano. Señores, miren, nosotros, porque eran dos hermanos, lo que voy a decir. Hubo un caso en San Francisco de Macorís, en la segunda sala, en donde un hermano, de hecho lo tengo aquí en la diapositiva, el caso, para después que veamos la fase judicial para ver cómo lo vamos a solucionar. Pero me adelanto. Un hermano tiene un inmueble no registrado, lo compró, pero no estaba saneando. Construyó su casita ahí, tuvo un tiempo ahí, la cosa se puso mala, tuvo la oportunidad de irse fuera del país y se fue. Antes de irse le dice, mira, te voy a dejar aquí mi casa, la casa que construyó, para que tú vivas aquí y me la cuides. Pasaron un interín como de 15 años, el hermano no había venido, el que quedó aquí, se le complicó la situación económica, la gente lo conocía a él ya como propietario, porque tenía una posesión pacífica. Claro que era, pues, ¿quién más le iba a reclamar que no fue el hermano? Y el hermano lo dejó ahí. Se la tenía pública, pues todo el mundo lo conoce, si es el que vivía ahí. Ininterrumpida, claro, él tiene como 15 años ahí, desde que llegó nunca se ha ido de ahí. El hermano le vendió la propiedad a otra persona. Y esa otra persona fue quien inició el saneamiento. Y el verdadero poseedor, ¿verdad? Llegó de Estados Unidos y tuvo la suerte que se enteró en la fase judicial. Y eso fue un pleito de apague y vamos. Lo último que les cuento es que estando yo ya en la Escuela Nacional de la Judicatura, formándome para ser juez, no sé qué tipo, no sé qué pasó en el área penal, pero al hermano, o sea, que lo vendió, encontramos matar. Era un lioso. No digo que fue el comprador, no. Pero era una persona muy desorganizada. Y miren, los pleitos por un inmueble, señores. Samaná, creo que lo dije aquí el primer día de clase. El derecho fundamental más preciado no es la libertad, es la propiedad. Óyeme, ese mosaico de tierra no me lo quite. Méteme preso, mátame a golpe, pero esa es mi propiedad. Entonces, los derechos fundamentales tienen esa particularidad que genera, ¿verdad?, mucha algarabía, mucha conmoción, pero se da muchas cosas. Usted podrá decir, bueno, de tantas inversiones, a veces engañan a la gente, el campesino, el ignorante, pero ella es ignorante también cuando le vende a 5 gente diferente.
Si no voy a tener tu responsabilidad. O bájalo, súbelo, perdón. Vamos a ver allá. ¿Qué es lo que es? El UPS que no es tan bueno. Y me imagino que sí. Un segundito. No, ya. Allá. La investigación y al final se envió un listado con algunos notarios que en caso de que tengan poder de retiro debían guardar. Ahí están. Porque estaban Son manejos internos que tiene, ¿verdad? Cada jurisdicción, pero que no es lo correcto. Porque entonces nunca habrá un régimen de consecuencias para en relación a quien tiene que haber un régimen de consecuencias. Yo con eso, yo lo denuncio inmediatamente, porque es que, por ejemplo, conociendo una simple medida de coerción, una preliminar, un acto de citación a la víctima, no recuerdo, que lo recibió en su persona, el acto, y la víctima va a la audiencia con un ticket aéreo de que estaba fuera del país, de tal fecha a tal fecha. Te dirá, pero el acto de alguacil tiene fe pública, algo que tiene un ticket aéreo, no tiene una certificación de migración. Pero caramba, ya desde ya yo estoy viendo, espérate. Adrián no quiere hablar porque yo sé que Adrián... Reserva. Me acuerdo cuando me llaman de país. Bien, vamos a continuar. Reserva, Adrián. No. Para nada. Es que como están metidos en república, tanto un notario, algo así, como los agrimensores, la pregunta que yo quería hacer era si para poder poner eso alto había que anotar el procedimiento de inscripción para ese lado. En materia inmobiliaria no es necesario. Muchísimas veces lo ha dicho la jurisprudencia. Y de hecho, a la decisión, me parece que es 216/2016 del Tribunal Constitucional, aunque no declara inconstitucional el procedimiento de inscripción en falsedad, lo critica y le da por el cocote. Dice un procedimiento tortuoso, innecesario, vetusto, desfasado. Desfasado, que no necesariamente tiene que agotarse. Y es la realidad. Pero lo tenemos ahí. ¿Y por qué? Recordemos, ¿de qué años tenemos los códigos nuestros? 1884, la gran mayoría, más de un siglo. Y lo que era una realidad importante para la sociedad en ese momento y una forma de verificación, digamos que indispensable en ese momento, hoy ya no lo es. ¿Cuál es el que dice que el derecho, el derecho está en todas partes? Me acuerdo. La sombra como el derecho, mismo. Exacto. Y muchas veces con que también, profe, yo he visto que hacen notificación de colindante que el aire, el magistrado me gusta por esa forma que tiene. Porque prácticamente... Capo. Eso es lo que no quiero decir. Mira, lo que pasa es que el juez del saneamiento tiene que ejercer su papel y tiene un papel
tiene un papel activísimo, ni siquiera activo, yo le llamo un papel activísimo. Por ejemplo, esta es la audiencia. Licenciado, cumplió con la publicidad, permítame los actos. Yo veo un acto de citación a los colindantes, me pasan el periódico, aquí están los testigos y ya. Ni siquiera, o sea, hay tribunales que ni siquiera se toman la delicadeza de llamar, porque hay una persona ahí sentado, un colindante que no sabe el proceso judicial. Yo voy llamando, Pedro Martínez, colindante, está aquí, algo así, salga afuera y llame ese nombre, a ver si hay alguien aquí. Fulano, algo así, salga y llame, no está, porque es el sentido del acto, ¿o no? Sí. Yo comprobar que esté ahí esa persona, no obligatorio que esté, lo indispensable que esté citado, pero me ha pasado. Llegó a pasar, lo he visto. Y sentado ahí, yo tengo este papel aquí, yo estaba esperando que me llamaran y ya la audiencia pasó. Y el fallo reservado. Y él estaba sentado ahí, pues dimos la oportunidad de escucharle, porque nadie mencionó su nombre. Y se maneja un lenguaje muy técnico que el ciudadano de a pie no conoce. Bueno, para eso que tenemos que hacer las cosas. Yo con eso también de los actos de alguacil. Hombre, pues vamos al break. Oh, pero te van a dar la 11. Van a dar la 11, yo no he comenzado. No, no hay problema. Esta gente aguanta hasta las 6 aquí. no. Quedan 3 clases todavía. Es que esta es la fase más larga. Ya No, a mí no me va a reclamar por esto. A mí me encanta. La interacción de lo de menos, lo de menos. me encanta. Hace que aprende. Claro. Claro. Oye, lo mejor que se ha inventado con esto, ¿tú sabes qué? La función de transcripción, cuando hace Teams, chat. Y es Tiene error la última, pero estaba